En ese caso es mentir, es demagogia. Lo que está haciendo esa persona es negar todo, lo negamos todo. Que es el otro lado, al final sí. Es como el terraplanista que niega todos los cálculos matemáticos sobre la esfericidad. Claro, pues al revés. Exacto, al revés. Dogmatismo puro y duro. Pero bueno. Y ahí, nuevamente, porque esto no es de hace mucho tiempo, ¿por qué el comentario es que el terraplanista niega los cálculos, niega los números? Y justamente lo que más hace el terraplanismo es mostrar los números. Te acabo de mostrar la tabla de curvatura, por ejemplo. Te acabo de mostrar una proyección en AutoCAD. Hay cientos de matemáticos o de gente que conoce de matemática en el terraplanismo. Hay pilotos de avión comerciales que utilizan incluso la geometría, además de la matemática, además de los cálculos, además de álgebra, de aritmética. Entonces, ahí vos estás desinformando, pero yo entiendo que estás desinformando por un dolor interno. Estás queriendo construir un hombre de paja que no existe, Iván. Por eso te digo que hasta que vos no saques a la luz tu sombra, hasta que vos no ilumines tu sombra, esa sombra la vas a llamar destino, diría Cario. Y tu destino es enfrentarte al terraplanista, Iván. Es así de simple. Por más que vos intentes crear capas en el cual nosotros no nos basamos en cálculos, no basamos en medida, es una falacia. Es una mentira. O sea, deliberada. Entiendo que será por temor, pero es una mentira, deliberada. Es el miedo persecutorio del terraplanismo en tu psique, porque algo penetró. Y yo te entiendo, ¿eh? Lo mismo le pasó a Hiparceriza, lo mismo le ha pasado a mí mismo, por más que yo no divulgaba en ese momento ciencia astronómica ni cuestiones extraterrestres. Algo entró en tu mente y no te deja dormir. Sentite Neo, amigo. Un día vos te prendiste la computadora, literal, y te pasó lo mismo que a todos. Abriste tu pantalla de Google en el teléfono y salía una nota diciendo los terraplanistas tal o cual. Y dijiste, ¿qué? Hará 10 años atrás. Y lo tenés como una espina. Y lo tenés ahí todo el tiempo. Y no vas a poder salir de esa espina. Primero porque la Tierra es plana. Segundo porque cada vez hay más terraplanistas. Tercero porque las agencias espaciales en las que vos confías a veces sí, a veces no hacen nada para demostrarte que sea esférica. Cuarto porque no te van a poder llevar nunca al espacio exterior. Porque es imposible, pero además porque es imposible. Entonces la espina del terraplanismo va a estar ahí. Siempre la vas a tener ahí. O podemos hacerlo. No tenemos que hacerlo. No, sí lo tenés que hacer, amigo. Si no, no entendiste lo que es la ciencia. Lo tenés que hacer. Porque la posición por defecto es plana y estacionaria. Como dice Andrés Gómbero. ¿Entendés? Los que quieren poner un modelo nuevo. No es un modelo nuevo. El modelo nuevo es la doctrina copernicana. Que hasta 1822 la iglesia no la oficializó. Los terraplanistas son ellos los que tienen que hacer el listado de todas las cosas del por qué no es esférica y son ellos los que tienen que tumbar uno por uno. Nosotros no tenemos que hacerlo. Eso ya está hecho desde tiempos inmemoriales. La verdad que no, amigo. La verdad que no. Estás totalmente fuera de la realidad. Primero porque desde tiempos inmemoriales todas las culturas antiguas hablaban de una tierra plana, estacionaria y central. En la modernidad hasta incluso el proyecto Gateway lo comunica y lo confirma. Segundo, tenés miedo. Tercero, en la ciencia existe algo que se llama el cisne negro. Por lo tanto, si la curvatura o el rayo terrestre ha sido falsado, bajo incluso el método de Karl Popper, si esto fue falsado, si nosotros podemos ver desde un avión a 10 kilómetros de altura más de 1000 kilómetros al horizonte, si nosotros podemos ver a menos de 30 centímetros del suelo una plataforma petrolera completa a 15 kilómetros de distancia, incluso ver más agua detrás de la propia línea del horizonte, está falsado el rayo terrestre. Está falsado. No es esférica. Tan simple como eso. Por más que te incomode. Claro, la diferencia es muy grande porque ellos quieren que nosotros pongamos. Yo quiero... No. La verdad que no. Esto es una discusión técnicamente muy enriquecedora, me parece a mí. Nosotros ponemos, incluso lo llevamos a cuestiones históricas, modelo de doctrina copernicana, vaciado espiritual, las heridas de la psique.
Vos te metiste acá, amigo. Vos me mandaste un mensaje para decirme, che, vamos a hacer un podcast. ¿Pero por qué? Porque hay algo que te incomoda. Porque hay algo que vos sabés que es cierto que el agua no se curva. Que es lógico. Que es constatable. ¿Sabés cuál es el problema, Iván? En tus manos, no tenés nada para demostrar que la Tierra es esférica. No tenés nada. El agua no la podés curvar. Eratóstenes puede ser explicado en una Tierra plana. Al cielo no podés ir. Mandás un globo aerostático, te va a dar el horizonte a la altura de nivel y el horizonte plano. No podés subirte un cohete. Tenés que asumir cosas de los cuerpos celestes que no son empíricamente comprobables, que no pueden ser falsados, que no entran dentro del método científico. La observación a larga distancia destruye completamente el rayo terrestre de 6.341 kilómetros de diámetro. Y en tus manos, literalmente en tus manos, no tenés nada. Nosotros tenemos observación a la distancia, cámara de foto, teleobjetivo, telescopio, globo aerostático, el agua que no se curva, los mecanismos como un giroscopio que lo apoyás y no detecta ninguna curvatura, ninguna rotación. Ahora romper una lanza a favor de estas personas que creen en la Tierra plana. Yo entiendo que llegue un momento en que no te crees. La estudiamos, ¿eh? No lo creemos. Creer es, para mí, amigos, con todo el respeto, que un planeta fue supuestamente fotografiado a 400 y pico de años luz en formación. Creer es una tierra esférica. Creer son las naves extraterrestres, las historias de ufología. Creer es Narnia, creer es Papá Noel. Creer es que la Tierra está girando, creer es otra cosa. Creer. Nosotros no creemos en eso. Nosotros lo hemos puesto a prueba. Yo creo que vos nunca agarraste una cámara de foto y la pusiste al horizonte. Ven a un telescopio. Nada. Entiendo de que con tanto ocultamiento por parte de los gobiernos te plantees todo hasta la forma de la Tierra. Claro. Y pienso de que estas personas son honestas. Te agradezco. Pienso que ellos tienen un convencimiento basado en unas creencias propias. No, basado en un estudio. Creo que hoy incluso te invito a mi canal a charlar. O sea, me parece que hoy te escuché nombrar cosas que no tenés ni un cuarto de la incorporación de técnica que nosotros tenemos. Incluso... Que es bastante insostenible desde mi punto de vista, pues sí. Muy bien. Pero también quiero decir que creo en la honestidad de estas personas. Pienso de que deberían de ir a la ciencia, deberían de no solo basarse en lo visible, sino en demostrar todo esto, toda su teoría mediante ciencia, mediante explicaciones de formación, cómo se formó el universo. Pero ¿cómo vas a decir algo así? ¿Quién te puede decir cómo se formó el universo? Pero estás loco, amigo. Enloqueciste. De todas maneras, tengo una charla al respecto. Mira, estos son los que te dijeron cómo se formó el universo. Y cómo se formaron los planetas, y cómo se formó el sistema solar. Específicamente Georges Lemaitre es el padre de la teoría del Big Bang. Después traspasada, si querés, a Edwin Hubble. ¿Vos creés que realmente un cura católico belga te puede haber dicho a ciencia exacta, empíricamente comprobable, cómo se formó el universo de verdad? O sea, de verdad tenemos que entrar... No me vengas a exigir pelotudeces. Bueno, queremos provocar un poco, si se quiere, queremos provocar el hecho de que Iván Martínez se anime a charlar con un terraplanista, básicamente. Tiene mi contacto, me ha escrito varias veces, me ha propuesto ir a su podcast, pero por distintas razones me ha estado postergando, lo cual a mí no me molesta. Me han cerrado muchas puertas y me han abierto muchas más, pero al menos el hecho de decir, mira, la verdad que estuve pensando, no quiero traer un terraplanista a mi canal, o no te quiero traer a vos como terraplanista a este canal, y por lo tanto no me rompa más las bolas. Perfecto, entendido, seguimos siendo colegas de YouTube, si se quiere, con temáticas similares pero puntos de vista opuestos. Los eclipses se veían en la antigüedad cuando no existían incluso tecnología y dejaban marcada esa circunferencia de la Tierra como la sombra en la Luna. También tenemos... Lo del eclipse, lo hemos explicado muchas veces. La sugerencia desde esta casa, Iván querido, más allá de que sí existen en la antigüedad y los primeros registros son sumerios babilónicos y no se basaban, eran culturas que no se basaban en una tierra esférica. Y los eclipses existen simplemente por una cuestión estadística. Como nada cambió, y eso te podés estudiar la astroteología y vas a poder estudiar también la astroarqueología, y te vas a dar cuenta que no estamos en un universo en expansión cambiante.
Entonces, y yo sé que podrás explicarlo desde la perspectiva de que las distancias son tan grandes que por eso parece que nada cambia, pero en realidad, bueno, cuando alguien sugiere una cosa así, el que lo tiene que demostrar es el que lo sugiere, porque mientras tanto todo sigue estando igual que desde que los sumerios y sobre todo los magos caldeos y los babilonios ya tenían mapeado el cielo. Pero el tema de los eclipses, yo lo que te sugiero, si a vos te interesa de alguna manera desvelar ciertos misterios, vos tendrías que entender la cuestión del selenelio, ¿sí? El eclipse del selenelio. Ese es un muy buen punto de partida porque ahí es donde se pone muy, muy curioso el tema de la geometría esférica, ¿sí? De hecho, en sitios oficiales, como siempre mostramos, justamente lo que dice es en este caso el 8 de octubre, donde el Sol, ¿sí?, se eclipsa totalmente con la Luna. Perdón, voy a traducirlo, donde dice ver un eclipse total de Luna y al mismo tiempo el Sol todavía sobre el horizonte es un fenómeno celeste que geométricamente no podría suceder. Y eso sucede. Y además la sombra le viene desde arriba y no desde abajo. Esto que ves acá y esto que ves acá es en el mismo momento, básicamente. O sea, eso es una sugerencia que te hago, porque veo que vos no tenés incorporado este conocimiento, que no conocés de este tipo de cosas, conocés cosas muy estándares, ¿sí? Muy estándar. Acá está el muchacho que, por ejemplo, graba un selenelio y que incluso, ¿no?, ahí muestra que está el sol, mientras que está la luna por ahí adelante, y se va eclipsando desde arriba hacia abajo, y el propio muchacho, ¿no?, ahí gira la cámara y demás, y el propio muchacho dice que le parece muy llamativo que eso no debería estar sucediendo, o sea, que no tiene manera de explicarlo. Y después hay otros videos al respecto que también muestran lo mismo, porque como te digo, es un fenómeno que se lo conoce muy bien. Pero bueno, eso es una simple sugerencia, ¿sí? Básicamente para que te des una idea, esto es lo que está pasando, ¿sí? Esto es lo que está pasando y esto lo puedes estudiar. Y el selenelio, el que tiene que demostrar que eso es así, no es el terraplanista, es el terraeferista. Pero bueno, también decirte que en la NASA, lo que tiene que ver con los eclipses solares, por ejemplo, está basado, hay un tal Fred Spenak, que fue uno de los empleados de la NASA, que se conoce como el señor Mr. Eclipse, en donde la propia NASA te dice que incluyen en el catálogo, por ejemplo, la serie de Saros, simplemente para que te des una idea de qué tan antiguo está todo mapeado esto. O sea, lo único que ha mejorado es la precisión, simplemente por donde aparece, pero la NASA Eclipse website, ¿sí? Este es un sitio oficial. Los eclipses by Fred Spenak están basados en una cuestión estadística. Este Fred Spenak. ¿Ya? Porque está basado en el ciclo de Saros, simplemente. Tenemos que hablar de nuestra propia experiencia si nosotros nos subimos a un avión. Exactamente. Desde el avión, desde la ventanilla del avión, vamos a ver que existe una circunferencia leve que podemos ver sobre el horizonte. Porque como la Tierra es redonda, vemos nosotros mismos la curvatura. Y creo que eso es innegable. Todo el mundo que ha viajado y ha visto por la ventanilla habrá visto que el horizonte se curva. Luego, en la teoría de la Tierra plana dicen que desde el Himalaya se puede ver que todo es recto y no hay curvatura. Pues yo les diría que mienten, porque yo mismo he visto la curvatura desde un avión. Y creo que muchos de vosotros también lo habréis visto. Eso es una tontería, por una cuestión obvia. Vos sos una persona que le gusta mucho el tema de las matemáticas. Estás constantemente citando el tema de las matemáticas, que los cálculos, que las matemáticas, que los cálculos, que las matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el problema que vos tenés es que cuando vos vas y utilizás las matemáticas, vos tenés que entender que la curvatura de la Tierra desde unos 10.000 metros es prácticamente imperceptible a los humanos. O sea, estamos hablando de una curvatura de 0,056, ¿sí?, grados. Lo que te dice la matemática es que para ver bien la curvatura terrestre habría que volar bastante más arriba, quizás por encima de los 15.000 o 20.000 metros, altura que es donde viajan los aviones militares. El problema es que hay gente que ha lanzado globos aerostáticos a unos 36 kilómetros de altura y el horizonte se sigue manteniendo a nivel recto, nunca queda por debajo cuando la cámara está orientada de manera correcta. Esto que está en magenta, con matemáticas, hecho en un programa de AutoCAD, es la curvatura que debería tener, por ejemplo, esa cámara en concreto. Pero el tema de la curvatura, o mejor dicho, de observar la altitud, porque estamos hablando de esto nunca sucede. Si la cámara está orientada, esto que vos ves acá, ¿sí?, este comportamiento no sucede el de la izquierda, sucede el de la derecha.
Todo esto sin apelar a la NASA, ¿no? Obviamente. Acá hay una simple elevación muy tranquila, simplemente de un dron que no va a subir hasta los 30 kilómetros de altura, sube hasta una antena. Pero es para que se entienda el ejemplo. Esto sí es un globo que sube a 36 kilómetros de altura. Te vas a encontrar con muchos que tienen que ser de alguna manera corregidos por una cuestión de ojo de pez. Lamentablemente la mayoría de la gente le pone ojo de pez. Pero el ejercicio en concreto que vos deberías hacer con respecto a la observación de la curvatura terrestre, que no la has visto, te repito, simplemente lo has visto a través de una ventanilla. Vos tenés que saber que la ventanilla deforma y específicamente, y esto sí lo puede comprobar cualquier persona, yo he posteado muchas veces, porque es increíble que por una cuestión del plexiglass, como tiene la ventanilla, justo la ventanilla va a deformar, como ves acá, y esto lo puede comprobar cualquiera, va a deformar justo en los bordecitos, en todos estos bordes que están acá. Entonces, cuando vos eso lo ponés en una situación de altitud, te puede dar la sensación de una circularidad, no de una esfericidad. Entonces eso también es lo que tenés que tener en cuenta, porque si no estás sesgando demasiada información y no estás haciendo uso de aquello que presumís, ¿no es cierto? Entonces, el tema, cuando vos observás por la ventanilla de un avión, no es tanto si ves o no ves la curvatura, porque no la vas a poder ver la curvatura. La deberías ver a los 36 kilómetros, claramente tampoco la vas a ver. El ejercicio que vos tenés que hacer es el siguiente, es este. Es irte a una página de astronomía, de matemática, de cálculo, lo que vos quieras, y tenés que preguntarte, si yo subo a 10 kilómetros de altura en un avión, ¿cuánto es el horizonte visible que yo puedo tener geométrico? Y entonces la matemática, que tanto te gusta, te va a decir que a 10 kilómetros de altura no podés ver más de 357 kilómetros al horizonte. Entonces, bajo esa premisa, vos lo que tenés que hacer, esto es una sugerencia, como te dije, es muy simple. Tenés que hacer como hizo, por ejemplo, el ingeniero J. Tola. Tenés que agarrar, te subís con una cámara con un lente infrarrojo, y entonces haces la observación a larga distancia, ¿no es cierto? Con un lente infrarrojo. Esto está subido en su canal que ves ahí abajo a la derecha. Y entonces observás objetos distintivos, montañas, lagos, si fuesen edificios que se puedan ver también y demás. Y entonces cuando vos aplicás eso, lo que te terminás dando cuenta, como este muchacho, cuando lo aplica Google Earth, es que estás viendo 3 veces más al horizonte de lo que deberías ver en una tierra esférica de 12.700 kilómetros de diámetro. Es tan simple como eso, Iván. O sea, a vos te gusta el ejercicio, te gustan las matemáticas, querés estudiar física. Vos no podés decir que ves la curvatura terrestre desde un avión comercial. Incluso podríamos hablar de aviones militares donde tampoco se ve la curvatura, y mucha gente cita el de Mythbuster, el de Cazadores de Mitos, cuando Adam se sube con una cámara GoPro en un avión militar SR-71, que ya se ve en tierra que tiene la curvatura, el suelo. Entonces estos son ejercicios que podés hacer, y que creo que te servirían. Yo quiero utilizar elementos de gente que podría estar de tu lado. Acheron, por ejemplo, lo tiene que decir acá. Te lo digo para que veas. Este es un muchacho que hace muy buenas experimentaciones científicas. Realmente tiene un canal muy, muy interesante de ciencia. Muy interesante de ciencia. Y te lo digo para que no lo digas más que lo del avión, porque no tiene sentido, pero te dice lo siguiente. Los terraplanistas suelen utilizar un argumento, y tienen razón cuando lo usan, y es que no podemos ver la curvatura de la Tierra por mucho que ascendamos. Esa curvatura que vemos cuando suben cámaras con globos aerostáticos no es la curvatura de la Tierra. Normalmente suele ser el angular de la cámara que deforma el horizonte. Si llevamos ese angular a un extremo, por ejemplo una cámara 360, parece que vamos andando nosotros por encima de un planeta. Eso es el efecto que hace el angular de la cámara. Con este vídeo no quiero darle alas a los terraplanistas porque no tienen razón. Y sí, tenemos razón, lo acabas de decir al principio del video. Esto es lo que se llama disonancia cognitiva. Entonces, lo importante cuando uno lanza este tipo de globos es también tener en cuenta que existe lo que se llama la circularidad de la visión, porque todas las cámaras tienden sí o sí a deformar circularmente por la geometría convexa, ¿sí? Por la geometría convexa del lente, que es así. Entonces vos podés llegar a tener y por la distribución de la luz te puede dar la sensación de una curvatura, pero acá la curvatura debería ser más exagerada. Lo que uno está viendo es una circularidad, producto de la distribución de la luz más la propia cámara, ¿sí? Más la propia cámara. Entonces acá, si vos te vas a OptoWiki, que te gustan los cálculos, que te gusta la matemática y demás, te dice siempre la imagen resultante va a ser circular, siempre.
No existe la rectilinear al 100%. El punto, por eso, el punto es tener en cuenta objetos que no deberían verse y se ven. Y estamos hablando en casos con infrarrojo de que se ve 3 veces más lejos que lo que se debería ver. Y acá se termina haciendo de noche, el sol se termina alejando en el horizonte, desaparece por una cuestión de perspectiva y listo. El resto hasta se ven las luces de la ciudad ahí abajo, cosa que nunca han mostrado las cámaras o los supuestos satélites en tiempo real, como para poder verificar. ¿Ven? Y ahí después, obviamente, o sea, no se ve la potencia de una estrella. Preguntate esto, Iván. No se ve la potencia de un sol que nos llega supuestamente la luz en el vacío del espacio desde cientos de miles de años luz, pero se ve un foco de 120 watts ahí abajo en la ciudad, de 200 watts, de 500 watts. Pero lo importante es eso, a 10 kilómetros de altura no es si puedo ver la curvatura, es qué tan lejos puedo ver. Y el globo ha sido falsado. Vos lo que tenés que entender, porque sé que te gusta la ciencia, es eso. Si es falsable el modelo, y el modelo fue falsado. El modelo geométrico de una Tierra esférica fue falsado. Que probablemente cuando desaparece el antiguo Imperio Romano y se cristianiza, tú sabes que el cristianismo pues ha sido un poquito radical, porque son los que destruyeron la biblioteca de Alejandría, porque el conocimiento no lo querían, los que empezaron a decir que la Tierra era plana a pesar de que Eratóstenes ya nos había dicho que no, los que empezaron a decir a la gente que no se podían lavar. Antiguamente los romanos estaban todos los días metidos en el agua, no paraban. Y de repente llegó la Edad Media y nos hemos vuelto unos guarros. Esto es porque no querían olvidar el conocimiento pagano anterior. Son los que empiezan a decir que los jeroglíficos ya no se pueden estudiar, que hay que cerrar los templos paganos. Fueron tan radicales que esos Collegia Fabrorum tuvieron que trabajar en la clandestinidad. Tan radicales como los que dicen que hoy en día no se puede discutir la forma de la Tierra y solamente les queda por citar las agencias espaciales. Pero lo que dice ahí es una desinformación absoluta, es un desconocimiento totalmente estúpido. O sea, totalmente estúpido. Primero, lo que tiene que lidiar el masón, ellos se basan en una fe científica. Esto te puede doler. Vos podrás decir, no, pues yo soy de España y eso acá en la logia de España no lo tenemos. Sí, lo tenés. Lo tenés. Aunque no lo tengas gráficamente, vos tenés hay un punto que tenés una fe científica. Porque vos la esfera no la viste, amigo. No viste un agujero negro, no viste un montón de cosas que solamente están presentadas en cálculos, no físicamente. Tampoco han sido medidos, han sido calculados. Los cristianos no decían que la Tierra era plana, disculpame. De hecho, los egipcios, que vos mencionás a Eratóstenes, incluso también no hablemos de la teoría de la evolución, ¿no? Si también querés un poquitito, nos vamos también, acá también tenés fe científica, ¿eh? Teoría de la evolución es fe científica. Teoría del Big Bang es fe científica. Que dos cuerpos atraigan a otros solamente por tener masa, diría Newton, es una fe científica porque el propio Newton dijo que eso no lo convalidaran. Evolución, Big Bang, Tierra esférica, mundos a millones de kilómetros de distancia. Todo eso es fe científica. Todo eso es fe científica. Que el agua se curva es fe científica. Aunque te duela, masón. Aunque te duela. Es así. Hoy en día están así los muchachos. Le están rezando a la NASA. Pero digo, las culturas antiguas siempre supieron que la Tierra era plana y lo dibujaban en sus cosmologías y en sus cosmovisión. Obviamente la Tierra plana no es esto, la Tierra plana no es esto, no es reemplazo de un objeto, la Tierra plana no es esto, la Tierra plana no es lo que vos estás diciendo, Iván Martínez tampoco, la Tierra plana no es esto, la Tierra plana no es esto. La Tierra plana, si se quiere, es como nosotros hemos llamado la máquina de Tesla, ¿no? Es otro modelo, es otro sistema. Es otro sistema que tiene en cuenta matemática, que tiene en cuenta cálculo, que tiene en cuenta geometría, que tiene en cuenta también gnosticismo, sincretismo, esoterismo, que también contempla eso. Igual que lo contempla la Tierra esférica, cuidado, la gente que opera en este mundo, independientemente de la forma, el que es científico, ateo materialista, no, pero yo estoy hablando de lo que sabemos, porque como vos te dedicás al misterio, vos sabés de lo que estoy hablando. La Tierra plana es esto, es un modelo complejo donde se tiene en cuenta todo tipo de fuerza, ya sea la eléctrica, la magnética, la fuerza de Coriolis, los eclipses, la electrogravedad, la formación del mundo a través de electricidad, como es el Thunderbolt Project, las explicaciones de lo que se ve en el cielo, este tipo de fenómenos que son soluminiscentes. Hay toda una, ¿no? Las cámaras de altitud, que siempre se ve plano y a la altura de los ojos, los sounding rockets que muestran la Tierra plana a 120 kilómetros de altura, no solamente a 30, la armonía con los cuerpos celestes, ¿no? E incluso la Tierra plana es tan simple que hasta se puede modelar, hasta se puede simplemente modelar ahí, con un imancito donde vos das la vueltita al mundo, donde le pones ahí el agüita, planita, acá tenés la división continental, si querés, no hay ningún problema, hacemos un sistema cerrado, ¿sí? Hacemos un sistemita cerrado, pum,
metemos la pajita, la soplamos, tenemos toda la fuerza de Coriolis, tenemos la dinámica de las nubes, el clima, esto, aquello. Acá no está la analema solar, obviamente, no. Es una simplificación. La Tierra esférica no puede hacer esto. No, porque la Tierra esférica en realidad no se puede hacer a escala porque la gravedad del planeta, lo que vos quieras. No lo puedes hacer a ninguna escala. A ninguna escala. Y encima no puedes explicar la presión atmosférica de supuestamente estar al lado de un vacío eterno que es el espacio exterior con presión cero. Entonces las cosas como son, ¿eh? Ese es así sucedería si cada vez que sale un cohete al espacio en tu presión atmosférica del vacío del espacio. El primero negativo es la idea de que, bueno, élite, gobiernos, conspiraciones o estructuras de poder revelan parcialmente la verdad disfrazándolas de ficción, exageración o humor, de modo que, si alguna vez se revela oficialmente o si alguien la descubre por su cuenta, la mente ya tiene archivada como fantasía, ficción o paranoia. En otras palabras, te muestra la verdad para que la descartes, ¿eh? Su lógica operativa es simple pero brillante. Si querés ocultar algo, mostrarlo a la luz de todos, pero de tal forma que nadie lo tome en serio. Volvés a sacar el tema, Iván. Volvés a sacar el tema. Entonces, por eso mi planteo es: enfrentate a la Tierra plana, con cálculo, con número, con geometría, con observación. Enfrentate. Sí. Hay mucha gente que piensa que no existe el espacio, que todo es una piscina, que son burbujas. ¿Qué opinas de todo eso? Porque es una corriente muy fuerte que hay ahora. Y yo te digo que yo estoy totalmente en contra, porque las evidencias no demuestran que todo sea absolutamente un fake. Muchas cosas sí, ¿eh? Pero ojo, Muchas cosas sí, pero ¿qué piensas de esto? mira, me parece que hay una desconfianza de tal magnitud hacia lo que nos cuentan los gobiernos. Ha llegado a un extremo tal Que hay un grupo... es normal también. Es normal. Hay un grupo que ya ha decidido no creer absolutamente nada e ir al conocimiento anterior a estos gobiernos. Y entonces ahí creo que surge este movimiento del terraplanismo. Ay, es un buen punto, ¿no? Es como que tenemos tan desconfianza de los gobiernos y de todo que volvemos a épocas antiguas. Volvemos Sí, a épocas interesante. antiguas porque nos fiamos más de lo que nos decían ellos, donde no había ese encubrimiento de los gobiernos. No lo había visto así y tienes Y razón. entonces han vuelto a eso. Aquí el problema está de que todo cuadra. O sea, tú sitúas 2 puntos y si la Tierra fuera plana todavía sería más fácil. Tú sitúas 2 puntos y puedes triangular la posición de una estrella. Puedes, mediante una simple fórmula matemática, ver el paralaje de una estrella, calcular los grados. Triangulación, de hecho, lo hemos analizado muchas veces. La triangulación en sí, tenés que asumir una posición, digamos, de superficie plana, amigo. A mí me sorprende el nivel, incluso para hablar de cuestiones técnicas, ¿no? O sea, no se enteran estos muchachos que cuando uno habla de triangular, así como se triangula una persona, podés triangular una estrella y la superficie siempre es plana. Siempre es plana. No importa la escala. Se triangula con una superficie plana. Pero bueno, esta gente, no sé, realmente el nivel que tienen es bajo, pero está bien, bueno, cada uno. Y saber a qué distancia está cada una de las estrellas. Nuevamente, saber a qué distancia, ¿cómo vas a saber la distancia por triangular? Tenés que asumir un montón de parámetros y la distancia ya hablamos de la unión astronómica y demás, pero estos hablan de distancia como si realmente pudieran medir la distancia. Con lo cual, el domo, ese que se piensa que cubre la Tierra, ahí ya no tendría sentido. Porque Esto es desinformación por parte de Iván, lo hemos abordado, o sea, muestra imágenes que no van, ya se lo dijo hasta el propio David Parceriza, pero bueno, nadie tampoco habla de un domo, literal, pero nada. Leyes físicas que corroboran esto. Tenemos lo que es la gravedad, tenemos las fórmulas newtonianas, tenemos toda una serie de físicas que nos hacen ver que la Tierra es redonda. Incluso ahora se ha descubierto un planeta, el WISP 2, en donde está en formación, tiene 5 millones de años. Y acá es donde venimos, y esto es lo mismo que le pasaba a JL. Bueno, primero, el tema de la gravedad es interesante. Lo primero es que para hablar de la forma geométrica de la Tierra, querido amigo, tenés que hablar justamente de las cuestiones fundamentales que es la Tierra en sí. Y tenés que, de alguna manera, demostrar que realmente un barco desaparece su casco y luego su mástil debido a una geometría curva, lo cual no sucede y ha sido ampliamente falsado esa hipótesis, y que es la cuestión de
la visibilidad atmosférica con respecto a la refracción y demás, y acá ya se ven objetos que no se deberían ver según las condiciones de altura. Es una cuestión óptica, no es una cuestión geométrica, por eso podemos imitar sobre una mesa plana cualquier tipo de fenómeno que se ve con respecto a que desaparezca un objeto en el horizonte o que se corte, y no es por una cuestión de geometría, sino que es una cuestión simplemente óptica. Es óptica. Fue falsado el primer argumento con respecto a que los objetos desaparecen porque hay una geometría curva en la Tierra. Bien, lo hemos mostrado incluso con documentos de la NASA, lo hemos mostrado con experimentaciones caseras, experimentaciones a gran escala, tamaños, distancias, etcétera, etcétera, etcétera. No coincide, no cuadra, no hay manera de hacer encajar que este objeto está desapareciendo por una geometría, está desapareciendo por una cuestión literalmente óptica, que se fusiona con la atmósfera. Por eso a veces se ven este tipo de fenómenos, ¿no? Incluso acá muchas veces cuando se ven estos objetos, si uno simplemente se eleva, los puede ver perfectamente alineados sobre una superficie plana, dado que el agua no se curva. Tenemos observaciones a larga distancia que contradicen el modelo esférico por muchísima cantidad, pero muchísima cantidad de metros. Tenemos observaciones a 10 kilómetros de altura, a más de 1000 kilómetros de distancia al horizonte, hecho con lentes infrarrojos. Nunca el horizonte va cayendo como se debería en un modelo. Tenemos observaciones a 30 kilómetros de altura con un horizonte plano, etcétera, etcétera. Con el tema de la gravedad es interesante porque esta gente simplemente mencionan la palabra gravedad, no la han analizado. Porque si analizaran la palabra gravedad sabrían que hace mucho tiempo dejó de ser una fuerza. Cuando digo que dejó de ser una fuerza, ponen problemas a cierto modelo que tiene que argumentar de que la gravedad es una fuerza, sobre todo para justificar lo más obvio del mundo, que es que el agua siempre busca su nivel y el agua siempre está a nivel, y no ha podido jamás demostrarse que el agua quede adherida a la parte externa de su contenedor de forma esférica. Cuando se habla de gravedad, si esta gente realmente estudiase el tema, vamos a decirlo así, si lo estudiase, lo primero tiene que saber de alguna forma es que Isaac Newton escribe de su puño y letra Principia Mathematica. Está todo bien, nadie niega, por ser terraplanista o por ser católico, por ser musulmán o por ser homosexual, las 3 leyes de Newton, que se corresponden, si se quiere, con la naturaleza. De hecho, parte de estas leyes, en el capítulo anterior, te mostramos cómo puede ser que un objeto en el vacío del espacio cambie de dirección sin ninguna fuerza que lo contrarreste o que lo exija cambiar de dirección. Acá están en emisión, acá están en simulación abajo del agua, y esto que claramente es una partícula que abajo del agua cambia de dirección por la turbulencia, en la mente de estas personas son los extraterrestres que la NASA no quiere que nosotros veamos. Pero acá desde la propia ley de Newton esto no debería suceder en el espacio supuestamente exterior vacío. Después hay otro punto. Recordemos que el propio Isaac Newton, en su puño y letra, y esto simplemente es cuestión de entrar a The Newton Project, que está alojado en la Universidad de Cambridge, uno puede venir a The Newton Project y puede encontrarse sus escritos, los alquímicos, los matemáticos, los religiosos, los científicos, pero puntualmente cuando uno va a sus cartas, sobre todo a sus cartas, y busca la carta original de Isaac Newton to Richard Bentley. Esa carta, Richard Bentley, original, es la carta original, publicada en el año 2007 en la Universidad de Cambridge, en Trinity College Library. Uno acá puede ver, y esto que se está marcando en color azul, lo que está diciendo es justamente que para el propio Isaac Newton era inconcebible que la materia inanimada, bruta, tenga alguna propiedad simplemente por tener masa de atraer otro cuerpo, por el simple hecho de tener masa. Debería haber un agente intermediario. De hecho, él mismo cita: "The gravity should be innate, inherent, and essential to matter so that one body may act upon another at a distance through a vacuum without mediation of anything else, by through which their action or force." Dice que esa idea, que acabo yo de decir en castellano y la acabo de leer en inglés, que por favor no se la atribuya a él, porque ninguna persona respetable con educación podría jamás pensarlo. Recordemos que en la época de Isaac Newton no se había todavía sistematizado el estudio de algo que es muy, muy importante, que es la electricidad y el magnetismo. Por lo tanto, ese agente intermediario
que podría ser un medio llamado simbólicamente éter, lo importante es que hay campos eléctricos y magnéticos, que son los que hacen que las cosas se atraigan, se repelen o queden en equilibrio. Porque la palabra gravedad, pese a quien le pese, simplemente significa peso. Cuando uno dice gravedad, no está hablando de una fuerza. De hecho, en la ciencia moderna, nunca se ha contemplado como una fuerza. Tuvo que venir Albert Einstein a replantear la idea de que en realidad lo que nosotros percibimos como una fuerza es simplemente la curvatura del tiempo y el espacio. Acá simbólicamente hay relojes. Si uno quisiera, podría simbólicamente decir, como te quieren convencer, de que en realidad, cuando se habla de curvar el tiempo y el espacio, hay que imaginarse que esta tela azul es el espacio y el tiempo, y cuando uno pone una masa, esa tela se hunde en todas direcciones. Acá solamente lo pueden imitar en un solo plano, y eso es lo que hace que los planetas orbiten y giren alrededor de una estrella o de otro cuerpo celeste, como en nuestro caso sería la Luna. Pero al mismo tiempo, el propio hecho de que este objeto esté en tendencia hacia el suelo, ahora, en este mismo momento que está sucediendo eso, es porque este pequeño objeto está curvando el tiempo y el espacio que estaría estando acá dentro del aula. Lo cual es una pelotudez absoluta. Porque nadie puede decir cuánto tiempo hay en un metro cúbico para ser curvado. No existe una partícula de tiempo. Ahora, hay otros modelos que se presentan a través de lo que se denomina la electrogravedad, dentro de la concepción de la teoría del universo eléctrico, el cual es demostrable. Y jugando, porque acá se trata de jugar, porque a nivel matemático cualquier ecuación para este tipo de fantasía, acá yo puedo cambiar esta letra y pongo la cara del león de Narnia y no hace que el león de Narnia exista en la realidad física. Esto es unas hermosas ecuaciones, pero esto no es la física real. Por eso, en esta idea de jugar a las cosas, ellos, para modelar lo que es la gravedad desde la curvatura del tiempo y el espacio, usan esto. Esto no es análogo, esto es una historia. Miren, imagínense que la malla del tiempo y el espacio es esa tela color azul, y este cuerpo que hunde en realidad es una estrella, es un planeta, y en realidad los planetas orbitan. Esto ni siquiera tiene sentido para explicar por qué en este momento este objeto cae en mi mano, básicamente. Si esta gente se hubiese puesto a estudiar, también al menos no caería en esta idea de soltar así como si nada, que es la fuerza de gravedad. Digo, ¿por qué? Porque hay personas que yo considero bastante inteligentes que se han puesto en esta situación y han tenido, ¿no? De alguna manera, no voy a decir confesar, pero han tenido que decir, bueno, sí, en realidad nadie sabe qué es la gravedad. Tenemos, por ejemplo, un Steve Jobs, que en la década de los 90, en una entrevista cualquiera, terminaba diciendo una cosa así, ¿no? Necesitas una computadora, ya sabes, aquí. ¿Por qué cae eso? ¿Sabes por qué? Nadie sabe por qué. Nadie en el mundo sabe por qué cae eso. Podemos describirlo, pero nadie sabe por qué. No necesito una... Y eso es un punto muy, muy elegante. Nadie sabe el por qué. Simplemente podemos predecirlo, asumiendo. O lo tenemos a DeGrasse Tyson. What is gravity? ¿Qué es la No gravedad? idea. Okay, next question. Y eso es importante. ¿Qué es la gravedad? No tengo ni idea. Siguiente pregunta. Se ríe, pero lo va a especificar, ¿no? No, here's the difference. We can describe gravity. We can say what it does to other things. We can measure it, predict with it. But when you start asking like what it is, I don't know. I hate to say this, but there's no such thing as the force of gravity. What? I wish I didn't know that. Sorry, say that again, Marcus. There's no such thing as the force of gravity. Well, explain that. Newton said that if an object falls, it's because there's a mysterious force called gravity pulling it down. But you know, Isaac Newton himself was not satisfied by that. Objects move because they're pushed, not pulled. So what is pushing this? Newton didn't know. So Newton simply threw his hands up and said, I don't know. So I'm going to invent something called gravitational pull. And said, I don't know. So I'm going to invent something called gravitational pull. Y eso es interesante porque podríamos pensar, según el relato oficial, de que justamente los objetos se mueven porque algo los empuja, no porque algo los jala. ¿Por qué? Porque si conocerían sistematizadamente
y bien estudiado la electricidad y el magnetismo, entonces ahí sí habría una fuerza, si se quiere, invisible en el sentido de que no podés cuantificarla ni observar el campo eléctrico, no podés observarlo. Podés observar la reacción ionizante, pero no la partícula encargada de formar el campo, igual que con el magnetismo. Pero la electricidad y el magnetismo sí pueden hacer un pull, sí pueden hacer una jalada. Ahora, si no tenés eso, siempre vas a poder mover otro objeto con el push, ¿no? Con el empuje. Por eso también Nikola Tesla decía, ojo que los objetos caen porque pueden estar siendo empujados, o sea, comprimidos por el éter. O, si se quiere, incluso hasta por la presión atmosférica. Presiona. Pero creo que se va entendiendo. Ahora, así como esta gente juega con esta pelotudez, que está acá, para tratar de explicar un sistema orbital planetario, cuando uno quiere hablar de la electrogravedad, donde se sabe, está medido, que va ascendiendo de a 100 voltios, a medida que uno va ascendiendo de la atmósfera, por eso de la atmósfera se puede sacar energía libre, electricidad libre, por eso nuestro sistema es completamente eléctrico. Hasta Richard Feynman decía que la electricidad potencial es un gradiente que pertenece a la atmósfera, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno quiere jugar con eso y hacer experimentos, o hacer demostraciones, perdón, con el tema de la gravedad, al menos en el modelo de la electrogravedad, uno puede jugar, si se quiere, con varias cosas con respecto a eso. Primero que lo puede obviamente ecuacionar, o sea, lo puede hacer ecuación porque están hechas las ecuaciones para la electrogravedad, igual que están hechas estas pelotudeces de ecuaciones de curvatura del tiempo y el espacio. O sea, en términos matemáticos eso no hay ningún problema. En términos prácticos, si uno dice o habla de cuestiones de la electrogravedad, por ejemplo, tenemos cosas que en una torre de caída libre, que está ubicada en Bremen, en 1990, en el Centro Tecnológico Espacial Aplicada y de Microgravedad, en esta torre de caída libre, que es esta cápsula que está acá, en esta torre que está acá, muy interesante la forma piramidal, en lugar de simplemente soltar una pluma y una pelota de metal, se incorporaron distintos elementos como el aluminio, el carbono, el berilio, el boro, el litio, el plomo, que en realidad tienen masas idénticas, pero la idea era observar la aceleración en el vacío con los distintos potenciales eléctricos. Y como ustedes van a ver en el video, no todos caen a la misma velocidad. Entonces empieza a haber una variable independiente, que es esta cuestión electromagnética, el cual hace que algunos objetos comiencen a moverse antes que otros. Y no es por el hecho simplemente de esta proposición galileana, ¿no? Por ejemplo, cuando uno quiere cambiar y dice, che, quiero hacer levitar algo, incluso hacerlo rotar, se necesitan, en este caso, el equivalente, como si fuesen 2 placas de Gauss, que eso también Danny Marques lo muestra siempre porque es incluso matematizable, en donde este sería el cielo, esto sería la Tierra plana, sin las columnas obviamente, y la electricidad puede hacer levitar objetos, hacerlos rotar y demás, y hay varias experimentaciones con objetos relativamente livianos, obviamente, pero es a través de las cargas eléctricas que se pueden polarizar. Incluso podemos hacer que los objetos que estarían teniendo que estar sobre el suelo comiencen a levitar, o sea, comiencen a flotar. Y eso también es un poco lo que sucede cuando cambian ese estado eléctrico por naturaleza los gases, como el helio, ¿no? Lo que son más livianos, además de la densidad, si se quiere, del medio que lo rodea. Entonces, estos son juguetes también, pero con fuerzas naturales. No es una tela con una pelota y unas bolitas que una persona va y lo empuja y lo tira. Y acá se puede hacer que el objeto tanto caiga, si se quiere, en orientación hacia la Tierra, como comience a levitar. También sabemos que, por ejemplo, a la hora de explicar cosas como los 3 cuerpos, que no puede más que explicarlo, demostrarlo la ciencia, con electromagnetismo se puede. El aire. ¿No? Incluso a presión atmosférica estándar y temperaturas estándares, ¿no? ¿Y si los materiales desafiaran la gravedad y pudieran flotar en el aire? Sharon es un elemento interactivo físico y digital que levita y se mueve mediante magnetismo controlado por computadora. Tanto la computadora como las personas pueden mover el Sharon en el espacio tridimensional. Los movimientos de Sharon pueden manipularse digitalmente. Por ejemplo, los gestos humanos pueden reproducirse o reescalarse en forma física. Un sistema físico complejo, como el problema de 3 cuerpos, puede simularse físicamente ante tus ojos.
Permite meter la mano en este espacio de simulación 3D y manipular su configuración de forma tangible. Puedes cambiar la órbita de un planeta, alterando su velocidad y confirmando la ley de Kepler. ¿Escucharon eso? No, ¿por qué los planetas más chicos, más cercanos al Sol, giran más rápido que los alejados, etcétera, etcétera? Magnetismo. A lo que voy con esto es lo siguiente, muchachos. Acá lo dice, y esto pertenece al MIT. Dice, podemos interactuar y simular con física. Entonces acá se puede demostrar todo el movimiento celeste, incluso a presión atmosférica estándar y a temperaturas estándares. Ni hablar si entramos en lo que son los superfluidos, temperaturas cercanas al cero absoluto, la superconductividad, la superfluidez, todo lo que he hablado varias veces ya. El punto acá es, yo acá te estoy mostrando fuerzas físicas en la vida real, incluso con el propósito de explicar los 3 cuerpos, y explicás 3 y explicás 10.000. Podés explicar las leyes de Kepler con magnetismo, y cuando alguien le pide que demuestre la gravedad, no la puede demostrar como una fuerza porque ni siquiera con Cavendish lo pueden hacer. No pueden hacerlo acá, ni a temperatura ambiente, ni a ambiente, que un objeto que por tener más masa atraiga a otra. El propio Isaac Newton dijo que eso era una estupidez. Y cuando tienen que mostrar la curvatura del tiempo y el espacio, vienen a un juguetito de una tela con un tipo que tiene pantalones con zapatilla de vestir, y lo tira ahí, y los alumnos lo miran y dicen, ¿qué es esto? Entonces, acá no hay nada físico, muchachos. Esto no es el tiempo y esto no es el espacio. Esto es un campo magnético real, con objetos reales, orbitando, dándole la vuelta. El ejemplo anterior que mostré de la electricidad, para invertir la polaridad de los cuerpos y hacer que leviten o que caigan a la Tierra, también es realidad. Esto es un Playmobil. Entonces, cuando esta gente dice, no, porque tenemos las leyes de la gravedad, ni saben lo que están diciendo. O sea, no se han puesto ni siquiera a analizar la palabra gravedad. Obviamente, cuando nosotros hablamos de que no es la gravedad como tal, sino que es la densidad, la que también juega un papel crucial, que si vos sos más denso que el medio en el que te encontrás, te orientás hacia abajo, si sos más liviano te vas hacia arriba como un globo con helio, está acompañado de fuerzas fundamentales eléctricas y magnéticas que dan la orientación. Y la gravedad de Newton, o la fuerza de gravedad, está totalmente sustentada en algo que el propio Isaac Newton no quería que se le añadiera como un hallazgo, y que incluso las veces que se ha podido, o se ha tenido, ya sea desde el método de deflexión de la plomada con Bouguer ahí en el Chimborazo, en el Ecuador, junto con lo de Cavendish, siempre ha fallado, y aparte es una balanza de torsión que indirectamente sacaron la densidad de la Tierra, y a través de la densidad de la Tierra, sabiendo el radio, pudieron obtener el volumen, se inventaron que alguien pesó la Tierra, por lo tanto que sacó la masa de la Tierra, y de acá se inventó la constante gravitacional. Pero lo único que se puede demostrar es la aceleración. Esta G es una A, es el único hecho constatado. Todo lo demás es suposición. El radio fue con Eratóstenes, la densidad, si se quiere, fue con Arquímedes, igual que el volumen. La masa de la Tierra se la inventó Cavendish. Por eso, esto que uno ve acá, que son suposiciones sin demostración empírica, es aquí. Newton es igual a Cavendish por Bouguer más Kelvin más Newton sobre Eratóstenes al cuadrado, como bien describió nuestro gran querido amigo Lenny en este documental de Trampas se hizo la ley. El resto no ha podido curvar el tiempo y el espacio. Nosotros lo podemos explicar realmente y demostrar mucho más cercano, con juguetes más interesantes, entiéndame, sacamos, con lo que es la electrogravedad que se puede medir y constatar. Que se pongan en contacto dos personas que midan el ángulo y calculen. Es un método que ya los griegos lo usaban. Con el tema de las sombras. Tú puedes ver ahora mismo con mucha facilidad, en el mismo momento, qué diferencia hay de sombras, calculas el radio, y eso ya en Grecia se hizo. ¿Qué está diciendo, señor? Está hablando de Eratóstenes. Y no fue así tampoco la historia. Ya la hemos hablado mucho, la de Eratóstenes. No la quiero volver a tocar. Dejémoslo pasar de largo. En internet se ha hecho famoso un vídeo de una cámara de seguridad de una casa, ¿sí?, que graba todo el año. Y lo que graba es la sombra de la fachada, como durante todo el año se va desplazando y va haciendo una sombra diferente. Y cuando tú trazas la puntita de la fachada del tejado, que se ve la sombra, ves perfectamente el movimiento solar, claro, como corresponde con el modelo esférico. Pero no vamos a darle. No, pará, amigo, pará. Porque ahí acelerás a propósito. Un video que se ha hecho el movimiento solar. O sea, no conocen ni siquiera, por eso digo yo que no conocen ni los nombres técnicos. No conocen los nombres técnicos de las cosas. Lo que vos estás describiendo es simplemente lo que se denomina como
el analema solar. Ni más ni menos que el analema solar. ¿Bien? Entonces, si vos más o menos te pones a averiguar el analema solar, lo que está justamente ilustrando es el recorrido justamente del Sol. No es el recorrido de la Tierra alrededor del Sol. El video que vos estás mostrando o que vos estás haciendo referencia, yo lo vi. Hay un montón de videos de ese estilo, en el que simplemente es la cámara de, como vos bien decís, de seguridad. Estoy tratando de encontrarla acá porque no la pusiste vos en el video. Pusiste foto de una tierra plana que no tiene un carajo que ver, pero te olvidaste de poner esa, Iván querido. El analema solar es esto que está acá. Es un 8, literalmente un 8, ni más ni menos, en donde justamente en una, supuestamente de acá es donde por ingeniería inversa se estima que la órbita es elíptica, porque Copérnico decían que eran circulares, perfectas, porque era pitagórico. Pero como en el cielo se observa esto, tuvieron que decir, no, bueno, en realidad es elíptica y por eso hay un perihelio y un afelio. ¿Vos realmente creés que es la Tierra la que está girando alrededor del Sol? Que el Sol además tiene el mismo tamaño angular que la Luna, pero que justamente está 400 veces más lejos y es 400 veces más grande. ¿Nunca no sospechás de eso? Eso que está ahí es el analema solar. Es el Sol moviéndose en nuestras cabezas. Depende si estás en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, o sea, del Ecuador hacia el centro, del Ecuador hacia afuera, lo vas a ver en una orientación o en otra. Y ese es el recorrido que hace el Sol. Es el recorrido que hace el Sol. No es el Sol aparente. Es el Sol. Después, lógicamente, en lo personal, considero y creo que cuando uno esto lo ve, si lo pudiese ver desde arriba, entonces, y a lo largo del año, estaría viendo una espiral. Esto está fuera de escala, pero está haciendo una espiral. Básicamente está haciendo una espiral. Luego, si uno esto lo traslada a distintos ángulos, va a ver esto. Estos son distintas observaciones a lo largo del año. Es el Sol el que se mueve. Es literalmente el Sol el que se mueve. Pero eso no demuestra que la Tierra esté movida alrededor del Sol, Iván. Eso lo que demuestra es que la Tierra es plana y el Sol, justamente, no es una órbita elíptica porque sí, no es un capricho. No es un capricho la órbita elíptica. La órbita elíptica es porque justamente el Sol tiene que sí o sí recorrer un área mayor en el trópico de Capricornio con respecto al trópico de Cáncer. Y por lo tanto, acelera el Sol y luego desacelera. Y eso es lo que se observa. Eso es lo que se observa. Por ingeniería inversa te quieren hacer creer que es la Tierra la que acelera y la Tierra es la que desacelera. Y eso, si fuese así, entonces deberían haber podido demostrar supuestamente la rotación del Sol alrededor del Sol con cualquier instrumental mecánico, y eso no se ha demostrado nunca. Entonces, no te lo tenés que saltear tan rápido en los temas. Por más que estés ahí en el podcast, yo te entiendo, ¿eh? Pero no, vos lo que querés mostrar es esto. Y esto que está acá, es el Sol el que se está moviendo, amigo. Eso ahí no se está moviendo la Tierra, no está rotando la Tierra alrededor del Sol. Más allá de la GoPro, no me vas a decir que eso es una esfera, la Tierra es una esfera por la cámara GoPro. O sea, ¿de qué estás hablando, amigo? O sea, todas las ecuaciones para demostrar si existe curvatura terrestre, que es la observación a larga distancia, ni te conviene mencionarlo eso. ¿Qué cálculos querés para demostrar que la Tierra es plana o esférica? Los que pensamos que la Tierra es esférica, no tenemos que demostrar que es esférica. O podemos hacerlo. No tenemos que hacerlo. Los que quieren poner un modelo nuevo, que es terraplanista, son ellos los que tienen que hacer el listado de todas las cosas del por qué no es esférica, y son ellos los que tienen que tumbar uno por uno. Nosotros no tenemos que hacerlo, eso ya está hecho. Eso es un miedo tremendo, Iván, discúlpame que te diga. Eso es un miedo tremendo y un desconocimiento abrumador, y te voy a explicar por qué. Primero, que la lista está hecha, y vos, particularmente, acá hay un montón de temáticas, y hay mucho más que esto que podríamos discutir. Segundo, el primer y el único argumento terrestre que tenés es este, que es oficializado, literalmente oficializado. Este ítem ya fue falsado. No tenés más nada. Primero y principal. Segundo y principal, si es que se puede decir que haya dos cosas principales. Lo que vos no terminás de entender, Iván, y yo creo que es por desconocimiento, es que la posición por defecto es lo que importa acá. Nosotros no tenemos que demostrar nada, ni educar a nadie. Acá estaba un poquito más del analema solar, si querés. Donde también se explican las estaciones del año con eso. Pero digamos que nosotros, en general, no tenemos
que demostrar que la Tierra es plana, porque esa oficialmente es la posición por defecto. Eso es lo que esta gente no entiende. Por eso vos tenés que ser educado, te tienen que convencer, te tienen que lavar la cabeza, te tienen que erradicar el derecho a dudar. Vos no dudás de que es mucha casualidad que el Sol esté 400 veces más lejos y sea 400 veces más grande para que en realidad no tenga el mismo tamaño que la Luna. ¿No dudás que el agua no se curva? ¿No dudás que la Tierra en realidad no se está moviendo? Vos fuiste, al igual que todos nosotros, educado. Entonces, la posición por defecto, y te lo dice porque vos supuestamente querés estudiar física, me parece que dijiste. Bueno, acá hay un astrofísico, un físico teórico, chileno, que trabaja con José Edelstein, que está en Santiago de Compostela. En una honestidad científica, si es que tal cosa existe, él va a decir a su público lo que vos no querés entender, que son ustedes los que tienen que demostrar que la Tierra es esférica y que gira alrededor del Sol, porque eso no es lo que se experimenta. Entonces yo quiero hablarles un poquito de la evidencia, porque quizás ustedes no se han preguntado muchas veces por qué la Tierra es redonda. De hecho, si miramos la Tierra, la vamos a ver bastante plana. O sea, de hecho, es una total locura pensar que la Tierra es redonda. ¿Escuchaste? Si ustedes lo piensan un rato. Locura pensar que la Tierra es redonda si ustedes lo piensan un rato. Ustedes ven cualquier extensión de tierra más o menos grande y la ven totalmente plana. Acuérdense que les quiero hablar de curvatura, y para hablarles de curvatura tengo que hablarles de planitud primero. ¿Entendés cuál es la situación? Esta me llamó la atención porque el amigo el de Reality Revolt, que es Frank Schuten, hoy subió este video que justamente decía liberarse del condicionamiento global esférico es una de las cosas más difíciles que jamás harás. Desprogramarte la doctrina copernicana es muy difícil y estoy totalmente de acuerdo. Tu mente se resiste, tu programación lucha contra ella. Te lo está dedicando a vos, Iván, este epígrafe. Y tu ego la protege. No, nosotros no tenemos que demostrar nada. No, que ellos hagan una lista. No, pasemos de este tema rápido. No. A todos nos pasó eso. Creo que a todos nos pasó esto. Pero una vez que finalmente lo logras, ni siquiera puedes entender cómo alguna vez lo creíste. Esto es así. Yo lo digo muchas veces en las entrevistas, pero ¿cómo? Y después te lo respondés. Doctrina copernicana, educación jesuita prusiana, el principio de autoridad, 5 años de edad, no tienen piedad. Porque la narrativa global, o sea, de la esfera, porque está traduciendo lo literal, no solo distorsiona la forma del mundo, sino que lo despoja de todo, nos despoja de todo, específicamente espiritualmente hablando. Elimina la creación, elimina la divinidad, elimina el significado, el propósito. Elimina el ser humano del centro, te desconecta de la naturaleza, colapsa tu burbuja interior, tu intuición, tu conciencia. Desaprende y reaprende. El loco va, no es ningún boludo, fíjate que terraplanista pero no boludo. El tipo agarra y dice, escuchame, voy a elegir un lugarcito para hacer una observación a larga distancia. ¿Dónde vamos? Y mirá, tengo justamente esta choza, ¿viste? Estoy tirado. Va caminando, dice, acá está la prueba. Se mete en la chocita, sale del otro lado. Tremendo por objetivo, observa el horizonte, dice, yo estoy a 3 metros de altura a nivel del mar. Dice, supuestamente, bajo la trigonometría esférica, las ecuaciones, los cálculos, números, matemática, Iván, ahí la tenés. A 3 metros de altura, el horizonte se corta a los 6,2 kilómetros de distancia. Perfecto, o sea, eso significa que eso. ¿Bien? Ahora, el punto es que él está viendo desde ahí, está viendo a 30 kilómetros de distancia. Entonces uno dice, bueno, pará, eso que la Tierra sea esférica no impide ver a 30 kilómetros. El tema es que el objeto que yo observo tiene que ser más alto de una determinada cantidad de metros para sobresalir por atrás de la curvatura mientras que yo estoy de este lado observando. Entonces pone, ¿no?, la distancia, la calcula y dice 70 metros con 63. ¿Sí? El objeto necesita estar por encima de los 70 metros para comenzar a verse. Para comenzar a verse, porque hay 70 metros de curvatura. Estando a 3 metros de alto, observando 30 kilómetros al horizonte, sobre el nivel del mar y específicamente en ese mismo mar, que estaba muy bueno, de hecho. El tipo está ahí y dice, mira, ahí lo estamos viendo. Estamos viendo esos 7 árboles. ¿Esos qué? Sí, esos 7 árboles. De hecho, me voy andando en la barca, me voy observando la barca y logro ver los arbolitos que están en las Flat Island, en las islas planas. Y veo... Y lo voy hasta ahí, lo mido. Y el más alto tiene 25 metros, no tiene 70. Entonces, el árbol que yo estoy observando a 30 kilómetros de distancia tiene una altura de 25 metros. Y yo necesitaría 70 metros como para que esto se considerara nivel. Y luego de acá hacia arriba debería comenzar a aparecer un objeto.
Entonces, esto no se cumple. Esto ha sido falsado. Es lo único que se necesita. Es muy simple. No hay curvatura. Y punto. Te mintieron. La naturaleza no. Las instituciones sí. Nada está girando. Y no hay curvatura. Deja de dudar. Seguí tu intuición. Mirá qué contento está el tipo. Sacá, rompé la hipnosis. Estos son mathemagics. Esto es mathemagics. Esto no es física. Dos personas en Marte. Y que la quitaron, que ella trabajaba en la NASA y la quitaron. Después, hay una gran duda que ha levantado mucha expectación. ¿Cuál? ¿Quién limpia los rovers? Ahí estamos de acuerdo. Pero algo me dice que la conclusión de él va a salir por cualquier lado. Vos sabés que no. Por eso lo puse. Vos sabés que no. Acá, por eso esta me gusta desde entender el pensamiento de la gente que tiene, por un lado, el paradigma esférico, heliocéntrico, copernicano, amante del espacio exterior, cuestionador de las agencias espaciales que nos mienten, pero aprobador de las agencias espaciales que nos mienten. Claro. Claro. Como, ellos entienden la dualidad. ellos entienden muy bien la dualidad, exactamente. Entonces, hay como una cosa muy, muy loca, muy extraña, que se da porque este tipo ahora también lo va a cuestionar con los sumitas. Y el que no quiere ceder es el propio Iván Martínez. No. Fíjate, claro, es que exactamente, porque a pesar de que no coincido en muchas de las cosas que dice este muchacho, en otras tengo que decir que sí. En otras Claro, tengo que el decir. tipo reflexiona. En este podcast, Iván es el que entrevista, ¿no? Siempre entrevista a Sí, Iván. sí, claro, claro. Sí, sí, claro, exactamente. Entonces, Es raro que el entrevistador esté insistente en un tema. no, bueno, obviamente, no lo sé, pero digamos que sí, acá el punto es, vamos a las cosas más obvias. Lo que está diciendo este muchacho para todos aquellos que nos están sintonizando, y agradecemos obviamente a las 703 seres que se están haciendo presentes ante este cuestionamiento, ¿no?, de la vida misma. Él lo que está planteando es, escuchame una cosa, ¿cómo puede ser que el rover, y no estamos hablando de Martínez, sino que estamos hablando del propio rover de la NASA, el Curiosity incluso, ¿no?, podríamos Sí, decir. el astrólogo que se limpie solo no es ningún misterio. No es ningún Eso- misterio, Robert se sabe bañar, obviamente. Creo yo, no sé, yo nunca lo he visto sucio a Robert Martínez, pero No. por eso estamos hablando cosas serias hoy aquí. El tema es ese, Robert, ¿no? La pregunta surge de una manera obvia y contundente, ¿no? Y es justamente esa, ¿no es cierto? O sea, ¿quién mantiene el rover limpio? ¿Quién lo baña, Robert Martínez? No, ¿quién lava el rover si acá en la Tierra supuestamente apenas 2 meses ya tenés un quilombo? Estamos hablando del rover más de 10 años en Marte, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí, en un terreno que parece muy arenoso, ¿no? El de Marte. exactamente. Además, estos números ya son viejos, pero digamos que básicamente estamos hablando de una autonomía de este aparato sin combustible, solo a panel solar, que supera, yo acá hice tiempo de vuelo de autonomía, 5 años, 128 días y contando, no, o sea, esto quedó muy atrasado ya. Estamos hablando de una magia tecnológica que lo que menos me preocupa es quién lo limpia. Incluso el A ver, funcionamiento. una eficiencia energética y de tecnología que si la copiamos acá salvamos la gran crisis energética que pudiéramos pasar. Exactamente, mientras tanto, en las misiones de prueba acá en la Tierra, con terrenos preconfigurados, se rompían las ruedas a las 2 semanas de uso. Pero se ve que en Marte todo funciona excepcionalmente bien. Excepcionalmente. Entonces, eso es lo que está planteando acá, ¿no? Le dice a Iván Martínez, dice, che, está bien, salió un muchacho en una radio diciendo que había gente viendo en Marte. ¿Será esa gente la que limpia el rover? ¿Opa? Según la ciencia, esto es lo que dicen realmente, ¿eh? Esto es lo que dicen, de que la gravedad de Marte es 1/3 más baja que la de la Tierra, y entonces el polvo no se adhiere tanto a la superficie, es más ligero. Esa es una cosa, pero eso es verdad, lo que está diciendo este muchacho es verdad. Esa es la justificación. Sí. No, sí, no podés dejar pasar esto. Pero es muy loco. O sea, es un tercio menos de gravedad, te deja todos los edificios limpios. ¿No hay laburo para lo que limpia ventanilla, Marte? Y no va a haber, ¿no? No va a haber. No va a haber. No hay lavadero de auto en Marte, boludo. Es impresionante. Qué loco. ¿Cómo cambia la industria de la limpieza en Marte, boludo? No me puedo imaginar eso. Liviano, y entonces las tormentas, los vientos hacen un efecto limpiador. A mí Sí. Es todo lo contrario. O sea, increíble. Parecen más que limpiados, parecen encerados, boludo. Están totalmente increíble. nuevitos. Es un Mirá open vos. box cada vez que veo una foto. Totalmente.
Me cuesta trabajo creerlo. Claro, no te cuesta trabajo, es que no se puede creer. O sea, si a vos te cuesta trabajo creer eso, sos un boludo, amigo. Te lo digo. Pero Eso aparte, no te puede costar trabajo. aparte, ahí al conspiranoico lo metes en un problema, porque yo recuerdo haber visto alguna que otra foto donde sí se veía cierto polvo. El problema es que de repente aparecía limpio. Claro. Entonces, ¿qué? ¿Es de gravedad oscilatoria, Marte? ¿Qué pasa? Bueno, es de limpieza oscilatoria en este caso, ¿no? En este caso sería de limpieza oscilatoria. Bueno, no sé, yo te estoy diciendo lo que dice en la ciencia No, yo oficial. escucho atentamente y respeto, por supuesto. Y Jackie decía que vio personas y que limpiaban aquello. Vale. ¿No? Entonces ahí vuelve a lo que surgió en la radio Coast to Coast, en donde dice esta persona, Jackie, dice que había, claro, o sea, acá me gusta porque acá se puede abrir una gran puerta estelar, que es como no podemos justificar que el rover se mantiene limpio por una cuestión propiamente de no tiene un sistema de limpieza el rover, ¿entendés? O sea, incorporado para los niveles que se tiene que mantener limpio durante tanto tiempo, supuestamente andando por la superficie marciana. La propia NASA dice, ¿no? En reunión de producción dice, ¿qué hacemos? Y mira, es muy fácil. Vamos a empezar a meter la idea de que en realidad hay gente viviendo en Marte ya desde hace mucho tiempo, obviamente con una tecnología nuestra secreta que nunca dimos a conocer al público, pero para justificar que hay alguien que limpia el rover. O sea, porque Claro. si no, Porque algún día alguien se va a dar cuenta y tenemos esto de backup. Yo he probado aquí a ver mi coche, lo he dejado ahí en tormenta y acaba hecho una pena mi coche. Bueno, pero si es la mitad de gravedad. Y además yo pienso, sí, ahí ya empieza como la justificación. Aparte no era la mitad, era un tercio de gravedad en realidad. Un tercio, sí, no me cambié. Sí, no me cambié, pero ya quiere como no justificar. de que es un obstáculo, el rover es un obstáculo. Si viene una tormenta, encuentra un obstáculo donde la Tierra tiene que depositarse a modo de duna. Lo que tenderá es a cubrirlo, no a limpiarlo porque choca. Si fueran como dice, la Tierra estaría flotando constantemente. Bueno, ahí ya se va al carajo, ¿no? Básicamente se imagina como que la Tierra, al no adherirse, estaría todo el tiempo como una nube alrededor de moscas, pero de polvo. Sí, sí. Es una locura. Yo lo que voy con esto es, lo que dejo en claro es que por un lado esta gente sin ningún tipo de comprobación, sin pedir ningún tipo de peer review, ni ecuaciones, ni nada, vamos a ponernos a divagar y a discutir si el polvo se adhiere o no se adhiere, cuando lo más obvio es que directamente no hay polvo, porque no hay rover en Marte, porque tampoco es el polvo, es 12 años de funcionamiento, o sea, un montón de cosas. Es un montón de cosas. O sea, no se les cruza por la cabeza lo que yo voy con esto, Martín, y disculpame que me ponga un poco caliente ya y empiezo como a indignarme, pero... Y ya, sí, o sea, lo que yo voy es, ¿no te parece, o sea, no podemos entrar en cuestiones un poquito más profundas de Marte, como, o sea, con el tema del rover, que sería una cosa así como si uno quisiera preguntarse, che, ¿no será que capaz que en realidad lo que nos muestran es también fotos truchadas? Che, ¿no será que tal vez en realidad lo de Marte es muy fácil de falsificar en cuanto a que incluso se los ha agarrado con algunas imágenes que no coinciden, que a veces el cielo es naranja, otras veces medio cremita, otras veces es rosa, otras veces es ámbar, otras veces, esta es la Viking 1 en el 76, esto fue lo que supuestamente una de las primeras que aterrizó en Marte, ¿no? Y entonces mostraban estas imágenes y que, che, incluso imágenes que te bajás de la NASA se parecen mucho a territorios acá en tierra, la isla de Devon, el Valle Seco de la Antártida, y lo único que nos preocupa es si el polvo se adhiere o no se adhiere a estas supuestas, ¿no? Ya sé. Es fuerte, es muy fuerte, boludo. Qué fácil es tener una colonia en Marte, Iván. Ah, cierto que es todo CGI, y aparte lo podés hacer en la isla de Devon, o en Irlanda, por ejemplo. Pero directamente te venís acá, ¿no? Y escuchame. Acá tenés. Hasta capaz que tenés la suerte que te encuentran un dinosaurio en Marte. Acá la gente va a entretenerse y paga una entrada. Pero si tenés algunos lugarcitos del mundo, sobre todo la Antártida, donde justamente nadie puede ir por una cuestión obvia, civilmente hablando, entonces de golpe vos te preguntás, che, qué casualidad que junto hay camioncitos de la NASA en una zona como la Antártida, donde están los valles secos de la Antártida, que tienen un territorio rojizo, y además después, obviamente, es una cuestión de cambio de color y se termina el asunto, ¿no? O sea, y no nos olvidemos algo, las personas que aterrizaron el Curiosity en Marte son actores, como Adam Strenzer, que fue, claro, que este es el director de la misión, ahí haciéndole feo fumarte todo el chivo de este tipo, por favor. Después está el otro. De los nervios de la mentira, boludo. Imagínate. Después tenemos a este otro, ahí con la famosa primera foto de Marte del Curiosity, ahí, el amigo Bobak Ferdowski.
Y no juega Miami, ¿eh? No juega Miami. Y también ese clip estaba súper bueno cuando lo presentaba Elon Musk y hacía referencia a que iban a ser la realidad de Marte en nuestras cabezas. Sí, mirá Es curioso, Iván, que eso no te haya llegado, tío. Este es el Steve Collins. Este era el científico prácticamente número 1 de la misión del Curiosity. Actuando como si fuese el loco, ¿no? El prototipo del loco del estilo de Independence Day. O sea, esto es literal la gente que estaba a cargo de la misión de Marte. Después, obviamente, el resto, el entretenimiento, como bien decía Martín, que lo dice el propio Elon Musk. Eso está perfectamente así. 11 minutos. Esto fue lo que se le mostró al mundo en tiempo real, ¿eh? Acá está Collins, Steve Collins, el actor Steve Collins. Sí, exactamente. Estamos hablando ni más ni menos que del actor Steve Collins. Este que está acá, que ha actuado en obras de teatro, que figura incluso como actor Steve Collins, more commonly known as Steve Collins. O sea, Stephen Collins, pero más conocido como Steve Collins. Vos lo decís rápido porque ya lo tenés más que masticado y todo, pero ¿qué piensa la gente cuando se entera que de verdad actores están a cargo de misiones de ese estilo? ¿Qué te crees? ¿Que tenían 2 trabajos? ¿Que era actor de lunes a viernes y los sábados echaba una charlita en el JPL? Boludo. Es muy fuerte. ¿Y viste? Este es el que está hablando, el chino, está diciendo que está todo bien, que está todo ok. ¿El chino? Eso es lo que están viendo, numeritos. Acá viene bajando. Computer Simulation, dice ahí arriba. Sí, más o menos está a una altura de 17.000 millas, más o menos, dice el tipo, y va avanzando, y avanza. Y va entrando en tensión la gente. Demasiado CGI. Collins, mira. ¡Ay, abrió el paracaídas! Collins se emociona, y el que está atrás de Collins, que es este que está acá, ese que está ahí es el otro amigo también de teatro, porque se ve que estaban todos en el mismo teatro, que estamos hablando de Bobak Federowski. Está Collins y Bobak Federowski están en la misma línea de asientos. Acá atrás, obviamente, está el director de misión. ¡Ay! Abrió los paracaídas y funciona en la poca atmósfera marciana. Y ahí está el ladrón de San Martín, el argentino. Idea, encubriéndola con fórmulas, encubriéndola con datos, ¿hasta qué punto puede llegar a convencer a la gente? Y esa es la Tierra esférica, Iván. Esa es la Tierra esférica, la mayor operación psicológica de la historia. Te la cubren con datos, ecuaciones, cálculos que no son verificables en la realidad. La curvatura se falsó, según Karl Popper. Vamos, Ciru, dice verdades expuestas. Si lo confirma la NASA, es todo mentira. 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 A la luna nunca la invadieron y el espacio nunca ellos lo vieron. Las galaxias nunca existieron. La Tierra es plana, desde siempre lo supieron. Si lo confirma la NASA.